Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de algunos spoilers del libro de Vegas y Pig Story. Vamos a hablar con respecto qué pasa con Vegas y Pig. Así que diciendo esto, comenzamos. Bueno, pongo la alerta de spoiler y les comento que esta traducción no es mía. Bueno, traigan sus pañuelos porque sí, se viene mucho drama y mucho llanto para la historia de Vegas y Pig. Vegas ama mucho a Pig, pero a veces siente de que su hijo Venecia le quita su tiempo, le quita su cariño. Entonces a veces está un poco celoso, ¿no? Celoso de que Venecia le quite el amor de Pig. Pig ama mucho a Vegas y de igual forma también ama mucho a su hijo. Cuando su hijo a veces se queda con Vegas, pues básicamente el niño empieza a llorar, se porta un poquito mal, a veces desaparece el niño. En una oportunidad, Pig le dice de que Vegas se lleva a su hijo a la empresa y que lo cuide. Vegas no quería y le dice no, él cada vez que se queda conmigo empieza a llorar. Pero Pig le dice, le insiste, le dice llévatelo y pues al final Vegas se lo lleva a la empresa. En realidad esta escena es bastante divertida en esta parte porque el niño después desaparece, se va a jugar y pues Vegas no se da cuenta. Vegas en ese instante estaba con un cliente y estaba con Porsche. Entonces el cliente al verlo le dice, qué bonito tu hijo, ustedes son iguales, le dice. El niño al escuchar de que el cliente les dice de que ellos dos son iguales, el niño empieza a llorar. Y Vegas hace todo lo posible por tranquilizarlo. Le muestra una foto de Pig en su celular y el niño al ver a Pig dice papá, papá y se pone contento y ya no llora. Pero después como que se aburre en la oficina, se aburre y pues no quiere estar ahí, empieza a jugar con algunas cosas y después desaparece. Cuando desaparece, pues Vegas lo empieza a buscar por toda la empresa, no le encuentra dónde está y en ese momento llama a Pig. Le dice, Vegas, ¿dónde está mi hijo? Muéstramelo. Y Vegas le miente, le dice que está jugando afuera. Entonces Pig le dice, ok, entonces dentro de 10 minutos llego, le dice, ya estoy cerca de la empresa. Vegas corta la llamada y se pone a buscar como loco dónde está Venice. No le encuentra, ya habían pasado como 8 minutos, no le encuentra y ya pensaba ya contarle a Pig lo que había pasado. Pero de pronto una persona aparece y le da a su hijo. Entonces esa persona era King. King había encontrado a Venecia y le dice que lo había encontrado en el tacho de basura. Vegas mira a su hijo y le dice, tienes tantos juguetes y quieres jugar en el tacho de basura. Todavía en su cabecita tenía un chicle pegado. Después llega Pig y ve a Vegas con su hijo. Entonces hasta ese momento no sospechaba nada, pero después se dio cuenta y se lo llevó al baño a limpiarlo un poco porque estaba en el tacho de basura. Es una escena muy divertida. Y bueno, después de esto, Vegas y Pig tienen algunos problemas, ya que Vegas tiene algunos secretos con Porsche. A veces Vegas llegaba tarde a la casa y Pig le preguntaba, ¿tienes mucho trabajo? Y Vegas le decía que sí, le mentía. También Vegas tenía un trastorno de personalidad. Todo esto surgió cuando su padre Kang se quitó la vida. Él sufre de trastorno de identidad disociativo. Entonces, en algunas oportunidades, Vegas no recuerda algunas cosas. Por ejemplo, un día lunes, él cambia, su personalidad es otra. Hace una serie de cosas durante todo ese día y cuando despierta el día martes, no recuerda nada de lo que hizo el día lunes. Vegas está muy confundido porque él a veces se preguntaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué no recuerdo qué fue lo que hice el sábado? ¿Qué fue lo que hice el jueves? Él se preguntaba a sí mismo y estaba demasiado curioso. Entonces, por ese motivo, él instaló unas cámaras de vigilancia para poder ver, ¿no?, qué era lo que pasaba. En este momento, Pig ya sabía qué era lo que tenía Vegas. Pig no iba a abandonar a Vegas, iba a quedar a su lado para apoyarlo, para tratar de que Vegas se recupere, ¿no? Y también pues tenga un tratamiento adecuado. Entonces, en un inicio, Pig no le dijo nada a Macao, se lo estaba ocultando en un inicio. Y bueno, Pig ya había hablado con el Dr. Tog. El Dr. Tog le explicó todo a Pig de que en realidad en un inicio Vegas
había estado deprimido durante un tiempo y después empezaron a aparecer los primeros síntomas de la identidad disociativa. Y todo esto surgió pues cuando el padre de Vegas se quitó la vida. Llega un punto en el cual ya Pig le confiesa todo a Macao. Entonces Macao se pone muy triste y Pig le dice: no te preocupes, que tu hermano se va a recuperar, va a recibir un tratamiento, somos una familia, yo voy a estar con ustedes, ¿no? Como para este momento también ya Macao también está sufriendo de depresión, pero poco a poco Macao está mejorando, porque en realidad Macao ya estaba bien en realidad, ¿no? Porque él trabajaba dando tutoría a algunos alumnos y con eso se ganaba su propio dinero Macao. Entonces Macao le mentía, a veces decía: me voy a quedar porque tengo tarea, porque tengo esto, porque tengo el otro en la universidad. Pero en realidad se quedaba porque dictaba clases particulares, y pues de ahí se ganaba su propio dinero. Macao mejoró bastante. Pig decía que somos una familia y que vamos a estar juntos. Además de que Vega se dio cuenta de que Pig había cambiado. Antes Pig quería que todo el mundo sea feliz, pero ahora es diferente. Ahora Pig solamente quiere la felicidad de su familia. Pig se encargó de cuidar a Macao, cuidaba también a Vegas, le daba su medicina porque Vegas ya estaba con medicamento, también cuidaba a su hijo, también a sus abuelos, ¿no? A su abuelita. Y también se encargó de unos negocios muy importantes para Vegas. Él consiguió unas firmas y muchas cosas más. Pero bueno, después de esto, ya cuando tuvo una reunión con Core y pudo recuperar y proteger el último tesoro de sus padres, de su madre y de su papá. Al final, él ganó básicamente y Core perdió. No pudo reclamar esa propiedad. Entonces Vegas se quedó a cargo de la empresa y se quedó a cargo de unos barcos. Entonces el señor Core se va muy enojado de esa reunión. Hasta King también se va muy enojado de esa reunión. Ustedes saben, el señor Core manipula a sus hijos, pero bueno. Después de esto estaban muy felices. Pig miraba por la oficina, por la ventana, los barcos y le decía a Venice: mira, tu papá ahora tiene muchos barcos. Entonces Venice en ese momento le da un besito a Vegas. Vegas ya quiere para este momento a su hijo. Terminamos el video. Estos son algunos spoilers de la pareja de Vegas y Pig. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. Vemos de que Vegas recuperó algo de sus padres, ¿no? Le ganó a Concord y ahora se lleva muy bien con su hijo Venice. Pig le dice: dale un besito a tu papá, le dice. Entonces le da unos besitos en la mejilla a Vegas. Venice es idéntico a su papá. Ahora sí, terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean, ustedes por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye bye. Cuídense mucho.